Una forma segura y cómoda de cuidarte de un embarazo. El parche anticonceptivo trae para ti. El siguiente programa es una emisión de crítica artística y periodística. Incluye dramatizaciones. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, mas no el de TV Azteca. $135 millones de libros vendidos y traducidos a 69 idiomas en 160 países han hecho del brasileño Paulo Coelho el escritor más leído de la literatura universal, solo por debajo del novelista inglés William Shakespeare. Soy el escritor más leído, más traducido del mundo y más conocido. Y eso es algo que muy pocos autores lo consiguen. Quien ha leído a Coelho seguramente tendrá muchas dudas de dónde viene, qué lo incitó, cuál es su historia. En la siguiente hora, y desde Ginebra, Suiza, el escritor revela por primera vez las tragedias que envolvieron su enigmática y misteriosa vida. Nací muerto. Relatará cómo su obsesión por convertirse en escritor le costó pugnas con su padre, quien lo recluyó 3 veces en un hospital psiquiátrico. Pasé por este tratamiento en esta época totalmente primitivo, ¿verdad? Primitivo. El autor de El peregrino de Compostela, El alquimista, Valquirias, El Zahir y 11 minutos describirá su adicción a las drogas y el satanismo. Sí, experimenté todas las drogas de mi época. Escucharás las inesperadas revelaciones sobre su sexualidad. ¿Soy o no soy homosexual? A los 19 años yo tenía las dudas, como todos los hombres. Voy a ver si me gusta. Y intenté. El novelista descubrirá los secretos de su prolífica profesión. La vida está llena de señales. Y eso es lo que están de mirar. Y pese a sus millones de libros vendidos, escucharás la opinión de sus detractores. Si recibiera el premio Nobel de literatura, bueno, sería, yo creo que habría una protesta en todo el mundo, ¿no? Esta es la historia del mago y escritor, cuyos libros descifran el potencial humano y su relación con el universo. Es la historia detrás del mito de Paulo Coelho. Basada en una filosofía espiritual aprendida a través de la Orden Ram, una congregación religiosa que le proporcionó el conocimiento y las señales que lo convirtieron en el escritor latinoamericano más leído y traducido en vida a nivel mundial, la obra de Paulo Coelho suma más de 20 años de éxito permanente. Pero antes de conocer la fama y el prestigio mundial, enfrentó una vida azarosa en la que las drogas, el sexo y el satanismo dieron las lecciones que marcaron su profunda espiritualidad. Con motivo del lanzamiento en Latinoamérica de su más reciente novela, El vencedor está solo, el autor que en 1982 pidió al Niño Jesús de Praga ser un escritor leído y respetado en el mundo entero y vio su decreto hecho realidad años después, tras el lanzamiento de su segunda obra, El alquimista, rompió la regla que mantuvo firme en los últimos 3 años de no dar entrevistas y aceptó relatar su mágica historia y descubrir desde Ginebra, Suiza, al hombre detrás del mito. Yo soy Atala Sarmiento y esta es la historia detrás del mito de Paulo Coelho. Bienvenidos. Los lectores ya conocen mi alma a través de los libros. Ahora van a conocer el físico.
Resulta admirable, pero más aún insólito, que un personaje hoy mundialmente conocido y exitoso de la literatura universal, como lo es Paulo Coelho, nació literalmente muerto. En su gestación, Paulo ingirió una mezcla fatal de líquido amniótico y heces fecales que le provocaron un estado de coma permanente. Inerte dentro del vientre materno, la noche del 24 de agosto de 1947, en Río de Janeiro, y agotadas todas las esperanzas de vida, el cuerpecito de Paulo fue sacado del útero de su madre mediante forceps, los que provocaron una fractura en la clavícula del bebé. Nací muerto porque nací, no sé cómo dicen, con el cordón en el cuello. Para sus padres, el ingeniero Pedro Quiema Coelho y Ligia Araripe, el deceso de su primogénito fue devastador. Ligia anhelaba tanto a su primer hijo que, presa de la desesperación, suplicó al santo de la maternidad, San José, se lo devolviera. Mi madre me ofreció a San José, pero en un momento de desespero. Sorpresivamente, un gemido similar al maullido de un gato lastimado atrajo la atención de Ligia y el médico sobre el cuerpo inerte del bebé que milagrosamente regresó a la vida. Este fue el primer desafío de quien se convertiría en uno de los hombres más obstinados ante los avatares del destino y marcaría también su nexo con el mundo religioso y espiritual. Sobreviví la primera gran batalla. Todos los años hago una fiesta el 19 de marzo para mis amigos y ahí agradezco a San José. Desde su nacimiento y hasta que cumplió 13 años, Paulo Coelho de Souza creció en un vecindario de clase media en Botafogo, barrio situado en Río de Janeiro, Brasil, mostrando ternura, obediencia y una extremada inteligencia. Pero esas cualidades desaparecieron convirtiéndolo en un niño rebelde, indisciplinado y voluntarioso cuando entró a las aulas del Colegio Santo Ignacio, institución religiosa tradicional y dirigida por padres jesuitas que garantizaba a los Coelho rigor, disciplina y la formación de un carácter firme que buscaron afanosamente sobre su hijo. La estricta disciplina del padre sobre Paulo provocó que se rebelara a través de constantes y peligrosas travesuras. Era un niño un poco con ideas propias, rebelde. Y muy temprano fue la oveja negra. Y el hecho de ser la oveja negra te da, bueno, algunos problemas, porque eres siempre culpable de todos los problemas que se pasan. Además de ser un niño rebelde, Paulo detestaba estudiar. Apasionado por los libros con historias de aventuras y ciencia ficción, Paulo forjó el hábito que le brindó su defensa ante las burlas de que era víctima, debido a su físico delgado y poco agraciado. Cultivó infinidad de anécdotas que sus compañeros desconocían, haciéndolo un joven interesante ante ellos y las chicas. Consciente también de que en actividades deportivas tampoco destacaría, halló en la escritura la actividad que le divertía y lo llevó a participar en un concurso de redacción con un texto sobre el padre de la aviación en Brasil, Alberto Santos Dumont. El ejercicio de 200 palabras ganó asombrando a Paulo, quien comenzó a mostrar el don que lo haría famoso, la escritura. El deseo de ser escritor era un deseo, era como planificar, voy a ser escritor. No, voy a ser un escritor famoso a nivel mundial. Es imposible planificar eso. Entonces tenía, bueno, voy a ser un escritor famoso. Tenía miedo de enfrentarme con mi sueño. Pero fue durante unas vacaciones en Araruama que Paulo protagonizó un dramático accidente que derivó en el mayor de sus traumas infantiles. Aunque académicamente Paulo no fue un alumno destacado, en el aspecto sentimental, sí tuvo suerte. Su primera aventura amorosa fue con una joven de nombre Marcia, cuyos padres no lo querían tras descubrir que bebía y fumaba marihuana. A cambio de 2 vestidos nuevos, Marcia dejó a Paulo, cuya primera borrachera ocurrió al ingerir en minutos con 2 amigos 2 botellas de ron en una playa desierta. De la misma forma, comenzó a fumar carrujos de marihuana,
hábito que acentuó cuando cumplió 20 años de edad, incitado por la moda hippie, donde el sexo, las drogas y el alcohol fueron una constante. Para olvidar a su primer amor, Paulo viajó a Araruama. Ahí aceptó la invitación de unos amigos para beber caña en una garita cercana a la casa de su tío José. Impulsado por la valentía que otorga el alcohol, aceptó la propuesta de Carliños, su amigo, para dar un paseo por la ciudad a bordo del coche de su padre, pero Paulo no sabía manejar. Al transitar por una avenida aglomerada por bailarines de samba y hombres disfrazados de mujeres, un grupo intentó acercarse al coche para continuar la bulla y jolgorio, lo que no entendió Coelho, quien temeroso de una agresión, aceleró sin darse cuenta que delante de él había un niño de 7 años, al que arrolló, lanzándolo violentamente por el aire. Ese niño era Luis Claudio Claudinho, hijo del sastre Lauro Vieira. Claudinho cayó a varios metros con el vientre abierto, las vísceras de fuera y el vaso totalmente reventado por el golpe. Al ser trasladado al único hospital de Araruama, Claudinho entró en estado de coma. El grupo de amigos escapó dejando el automóvil en la casa de Carliños. Coelho regresó a casa de su tío, donde horas después, el desafiante Lauro amenazó a Paulo de que lo mataría si su hijo moría. Milagrosamente, 2 semanas después el chico sobrevivió sin ninguna secuela, salvo una enorme cicatriz en el vientre. Paulo regresó con sus padres a Río de Janeiro, donde retomó sus estudios, pero continuó siendo un mal estudiante. Ingresó al diario de noticias, donde comenzó a realizar notas poco trascendentes, y aunque se ostentaba orgulloso como uno de los mejores periodistas, en realidad trabajaba sin cargo fijo ni sueldo. Mientras esperaba a que se le dieran esos privilegios, uno de sus amigos intentó obtener un trabajo en el banco, donde el padre de Coelho era cliente, y pidió una carta de recomendación. Pedro se negó a otorgarla. Desconcertado y frustrado por la negativa de su padre, sin que éste se enterara, Coelho mecanografió la carta y la firmó falsificando la firma de Pedro, quien días después descubrió la verdad tras recibir el agradecimiento del amigo. La mentira costaría a Paulo un evento que se repetiría 3 veces en su vida. Asegurando que lo llevaría con un médico para tratarle un padecimiento de asma, el padre de Paulo Coelho lo internó en un hospital psiquiátrico, lugar al que ingresaría 3 veces. Un psiquiátrico es un lugar severo. Y cuando vas a un psiquiátrico sin saber por qué estás allí, es peor. Sí, experimenté todas las drogas de mi época. 19 años yo tenía las dudas, como todos los hombres, y no me iba a quedar toda la vida pensando con la posibilidad de mi homosexualidad oculta. Quédate en La historia detrás del mito de Paulo Coelho. Y al terminar el programa, ingresa a nuestro sitio en internet, responde la trivia y gana uno de los 3 libros que Paulo Coelho autografió para los televidentes de La historia detrás del mito. El parche anticonceptivo es seguro y cómodo y se adapta a tu estilo de vida. Te invita a continuar. Que las películas de Disney están repletas de mensajes subliminales. ¡Que viva el rey! Pero nada como los errorzotes de Scary Movie. Son solo algunos de los mitos y mitotes de las 25 películas más taquilleras. Domingo, 2:45 de la tarde, Azteca 13. ¡Vive la tele! Más barato por docena. Este domingo, a partir de las 8 de la noche, Azteca 13. Molesto por la falsificación de su firma y cansado del nulo desempeño escolar, el accidente del niño y el incumplimiento a las reglas familiares, el padre de Paulo Coelho dio a este una temeraria lección. Con el pretexto de que acudiría con un doctor para tratarle un problema de asma que desde niño padecía,
Paulo creyó en las palabras de su madre y junto con su padre acudió a un hospital donde minutos después conoció la realidad. Su padre había decidido internarlo en un hospital psiquiátrico. Un psiquiátrico es un lugar severo. Y cuando vas a un psiquiátrico sin saber por qué estás allí, es peor. Mis padres me internaron en un psiquiátrico por amor. No fue porque me odiaban, tenía odio, no. Intentaban domarme, intentaban arreglar mi vida. Y como yo era extra, super plus rebelde, bueno, entonces tiene problemas mentales. Problemas que meses antes de su internamiento y en medio de una crisis depresiva y de angustia, debido a los problemas con su padre, llevó a Coelho a intentar suicidarse. Una noche fue a la cocina de su casa, taponeó todas las ventilaciones y abrió las llaves del gas. En realidad, no intentaba quitarse la vida, sino llamar la atención. Pero cuando vio la proximidad de su muerte se atemorizó, retiró todos los tapones y cuando quiso regresar a su habitación, un ente demoníaco a quien identificó como el ángel de la muerte se le apareció. Paulo había ya leído en libros satánicos que una vez que el ángel se aparecía, no regresaba al más allá con las manos vacías. Aterrorizado, tomó un cuchillo y saltó a un terreno baldío donde degolló a una oveja, ofreciendo al ángel su sangre. Jamás volvió a sentir la ansiedad por suicidarse, pero comenzó a inclinarse por las ciencias ocultas. Durante las 4 semanas que duró su internamiento psiquiátrico, este pasaje con el ángel de la muerte nunca fue conocido por su médico, el doctor Benjamín Gómez, quien 2 semanas después lo dio de alta. Al entrar a los años 60, Paulo se hizo adicto a la marihuana. Era la época donde predominó el hipismo en todo el mundo y muchos jóvenes se hicieron adeptos al misticismo, prodigaban el amor, la paz y la música y consumían en exceso drogas, sexo y alcohol. El hippie tenía esta cultura, sexo, droga, rock and roll. Coelho comenzó con la marihuana, después continuó con la cocaína y el LSD. Sí, experimenté todas las drogas de mi época. Todos los días, y bajo cualquier excusa, fumaba y se drogaba, y si no había pretextos, solo lo hacía para desaburrirse. Las drogas le provocaron una gran hiperactividad, y fue por ello que se unió a un grupo de artistas, donde comenzó su faceta como actor de teatro. Aunque la independencia acentuó su libertinaje. Nuevamente volvieron los reproches de su padre, hasta que le prohibió la entrada a su casa si seguía llegando tarde. Paulo hizo caso omiso. Alcoholizado y con algunas dosis de droga, volvió a la casa pasadas las 4 de la mañana. No entró. Su padre cambió las chapas de las puertas. Furioso, Paulo apedreó las ventanas de la casa, causando graves destrozos y un gran escándalo que hizo que Pedro le abriera la puerta para evitar que algún vecino llamara a la policía. En silencio, con la mirada perdida, Paulo entró a su recámara y horas después, cuando despertó, se vio rodeado por un médico y 2 enfermeros con una camisa de fuerza que lo llevaron nuevamente al manicomio. Ahí fue sometido a electrochoques en el cerebro. Pasé por este tratamiento en esta época totalmente primitivo, primitivo. Paulo ingresó una tercera vez al psiquiátrico, del que siempre se escapó y donde nunca se mantuvo solo. Aunque sus padres casi no lo frecuentaban, su hermana Sonia y algunos amigos del grupo teatral, así como Renata Sorrá, su novia en turno, asiduamente lo veían. Desde niño, Paulo siempre se mostró atraído por el sexo femenino, atributos que descubrió durante las vacaciones en casa de su tío José en Araruama. Ahí hacía perforaciones en las paredes de su recámara para observar desnudas a sus primas en la habitación contigua. Pero no era un hombre agraciado físicamente, siempre creció con ese trauma, que no obstante no le impidió sostener relaciones sentimentales con varias mujeres. Fabiola Fracaroli era una chica de 16 años, guapa, de buena posición económica, pero con un problema estético. Poseía una nariz tan grande como la de Cyrano de Bergerac.
Cuando Fabiola se enteró de que sus primas le habían pagado a un chico para que la enamorara, levantó un ultimátum a su madre y le exigió le pagara una cirugía estética. Con su nuevo rostro, Fabiola conoció a Paulo, chico de labios gruesos y estilo hippie, con melena larga y barba pronunciada. Fabiola se enamoró, pero este, desconfiado por su fealdad, creyó que ella solo se burlaba. Paulo le exigió una prueba de amor, le pidió se dejara quemar con un cigarro en el muslo, y ella aceptó. Levantó su vestido y soportó en silencio el intenso ardor del cigarro. Fue esta una de las dolorosas muestras de amor que las mujeres darían a Paulo, quien les prometía fidelidad, pero sostenía simultáneos devaneos amorosos con múltiples compañeras. No, yo fui mujeriego gran parte de mi vida. Hoy no. Hay un momento que llegas a un momento que tienes que elegir y elige. Estoy casado hace 30 años. Y mujeriego es un término con una connotación no muy positiva. Yo decía, a mí me encantaban las mujeres. Y es una cosa muy positiva. Pero Coelho no se sentía satisfecho sexualmente y, a pesar de tener a diversas parejas como amantes, también recurrió a prostitutas, con quienes no necesariamente acudía para sostener sexo. Lo hacía para contarles sus problemas sin censura. Pero sexualmente, Paulo también quiso descifrar una incógnita: la homosexualidad. Mira, todos los hombres tienen esta duda. Pueden decir que no, pero sí. Entonces, ¿soy o no soy homosexual? Entonces siempre nos quedamos con esta duda. Y a los 19 años yo tenía las dudas, como todos los hombres. Y no me iba a quedar toda la vida pensando con la posibilidad de mi homosexualidad oculta. Su primer intento en una discoteca en Copacabana resultó fallido. Paulo no le gustó al hombre al que se acercó. Obsesionado, insistió hasta que logró convencer a otro hombre y entonces sostuvo 2 encuentros más con distintos compañeros. La experiencia lo convenció. No era homosexual. ¿Cómo vas a tener sexo? ¿Leyendo? No, no se puede. Hay que experimentar. Voy a ver si me gusta. Intenté, no me gustó, detesté. Pero puedo decir hoy, no soy homosexual. Hay gente que es homosexual y me encanta porque tiene el valor de asumir su homosexualidad. Hay gente que es homosexual sin asumir. Y hay gente que no es homosexual, que es mi caso. Luego de otros devaneos con mujeres, conoció a Jenny Balda, una chica de Sergipe, fea pero brillante, y con quien concibió inesperadamente a su primer hijo. Al saberse embarazada, Jenny le avisó vía telefónica que abortaría. Paulo no tuvo tiempo de impedírselo y ella desapareció. Paulo sabría después que efectivamente Jenny abortó al niño. A diferencia de la angustia que le provocó saber que Jenny se desharía de su primer hijo, su relación con Adalgisa Eliana Ríos, Guisa, fue diferente. Al saber que ella esperaba otro hijo suyo, fue el propio escritor quien, temeroso de su precaria condición económica y sin trabajo, promovió su aborto. El 9 de diciembre de 1971, Paulo acompañó a Guisa a una clínica clandestina donde le practicaron el legrado. No volvió a tener hijos. Bueno, eso lo viví. Estas cosas lo viví. Está en mis libros, Las Valquirias. Muy interesante, pero ahí paré, basta. Entonces no me quedo mirando este tema. Sin embargo, en su biografía El Mago, editada por Planeta hace 3 meses en México, Paulo se reconoce un hombre cobarde, especialmente con Guisa, mujer con la que vivió 3 años. Sufrió la experiencia del secuestro y tortura por la dictadura brasileña y a quien abandonó en pleno encierro, lo que produjo en Guisa no querer volver a verlo nunca en su vida. Yo tengo mis miedos. La cobardía no es el tener miedo, la cobardía es tener el miedo y dejarse paralizar por el miedo. Tengo mucho miedo, pero no me dejo paralizar.
Pero las extravagancias sexuales de Paulo Coelho continuaron. A finales de 1977, y ya casado con Cecilia McDowell, Sisa, Paulo viajó junto con ella a Inglaterra con la idea de escribir su primer libro. En Londres, Coelho conoció a la masajista japonesa Keiko Saito y propuso a su esposa vivieran juntos. Sorpresivamente, Sisa aceptó, aunque las relaciones íntimas solo ocurrieron entre las dos mujeres y Coelho, nunca entre ellas mismas. A principios de los 70, Paulo Coelho se sintió atraído por el misticismo, lo sobrenatural, el satanismo y la magia. Sin embargo, fue la congregación religiosa RAM donde conoció las señales que lo llevarían a convertirse en mago y escritor. Saído que apareceu la imagen de la visión, havia uma energia muito mágica, muito forte nesse momento. Mas sim, essa coisa de chorar muito. Y para la magia no hay explicación. Hay una cosa muy importante. Tenemos que respetar el misterio. Estás viendo la historia detrás del mito de Paulo Coelho. Al terminar el programa, ingresa a nuestro sitio en internet, responde la trivia y gana uno de los 3 libros que Paulo Coelho autografió para los televidentes de la historia detrás del mito. El parche anticonceptivo es seguro y cómodo y se adapta a tu estilo de vida. Te invita a continuar. Hola, hola amigos de la historia detrás del mito. Esta semana en Venga la Alegría, la mejor cocina del mundo con Lupita. No se pierdan nuestras divertidísimas parodias en No es lo mismo, pero es igual. Como cada jueves presentamos las 10 de todo. 9 de la mañana, Azteca 13 y que venga la alegría. El éxito de las mañanas. Desde su niñez y a través de un sinnúmero de lecturas, Paulo Coelho se sintió atraído por lo sobrenatural, el satanismo, el misticismo y el esoterismo. Se adentró en el estudio del oráculo y el I Ching, una sabiduría china reveladora del destino a través de mensajes premonitorios. Desde entonces, todas las decisiones que marcaran su vida eran previamente consultadas a través del I Ching. Simultáneamente, y viendo cada vez más lejano su deseo de llegar a ser un escritor, Paulo se enroló en la industria musical a través de la composición de canciones, dirección artística y mercadotecnia como ejecutivo de diferentes compañías discográficas. Fue su faceta como letrista la que le dio sus primeros triunfos artísticos y económicos. Con el compositor y cantante Raúl Seijas hizo sus primeros discos siendo Crinja Bandolo, el que le redituó grandes ganancias por derechos de autor. Su pasión por la escritura seguía latente y aunque había podido colocar algunos textos como Teatro de la Educación y Archivos del Infierno, su meta era escribir un libro novelado. Las sectas pasaron a ser otra de las obsesiones de Coelho. En ellas conoció a Marcelo Mota, líder de la Sociedad Mundial Astrum Argentum y predicador de las ideas de Aleister Crowley, el fanático religioso que promovía asesinatos y cultos aberrantes, entre cuyos discípulos estaban Charles Manson, aquel personaje que junto con su grupo de fanáticos religiosos asesinaron a varias personas en una casa de Malibú, entre quienes se encontraba la actriz Sharon Tate, esposa del director de cine Roman Polanski. La experiencia que Coelho habría de experimentar por adentrarse al satanismo y la brujería fue impactante. Mira, cuando yo viví mi periodo de búsqueda fuera del catolicismo, lo viví intensamente. Pasé muchos años rechazando la idea del cristianismo y de los jesuitas. Llevó mucho tiempo, caminé por caminos muy distintos, hasta que llegó un momento que dice, bueno, todas las religiones llevan a la misma luz. Pero hay que elegir la que está en tu sangre, y la mía es la católica. Entonces volví al catolicismo, volví a los pasos de Jesús.
su vida azarosa influenciada por las fuerzas negativas y el desenfreno sexual, producto de la inestabilidad emocional, se equilibraría. En 1980, y ya divorciado de Cecilia McDowell, Sisa, Paulo se reencontró con Cristina Otíchica, mujer a quien conocía desde que ella tenía 16 años. Sí, tenía muitas parejas, mas isso não me preocupava muito. Me preocupava mais a persona que está detrás, uma persona que é uma pessoa muito rica, muito sensível. Nos quedamos juntos na mesma noite e uma semana depois já estávamos vivendo juntos. Foi muito rápido depois desse primeiro encontro. Cristina, además de ser una destacada arquitecta y artista plástica, encontró en Coelho afinidad debido a su interés por la religión. Especialista en la lectura del tarot, consultaba con frecuencia el I Ching e interpretaba sus vaticinios. Junto con Paulo experimentaba su capacidad como medium hasta que el 13 de octubre de 1980 fue víctima de un extraño sentimiento. Eu sentia, todas as vezes que entrava no banho, na sala de banho, eu sentia que havia uma coisa muito que não me achava muito bem. Eu sentia que eu tinha uma coisa de suicídio. Más de una vez había pasado por su cabeza abrir las llaves del gas, tapar las salidas de aire del baño y suicidarse. Ese día, sin embargo, tomó una caja de medicinas, la ingirió y se acostó. Horas más tarde, Coelho la encontró con el bote de medicinas a su lado. En la clínica San Bernabé le lavaron el estómago salvándole la vida. Paulo no hallaba explicación al intento de suicidio de Cristina y cuando volvieron al departamento, el portero les hizo la siguiente confesión. Había tido un problema de un capitán, sí, que se había suicidado ahí. Sí, verdade. Eu não sabia que havia se passado isto no apartamento com o capitão da aviação. Então, foi uma surpresa, é uma coisa de sensibilidade, não? De que sentes. Então, esse momento foi um momento muito duro, sim. Esa misma noche la pareja abandonó el departamento. Sin embargo, tras ese capítulo, Paulo se volvió ocioso, perdió las ganas de trabajar, estaba desorientado y la crisis cambió su comportamiento. Dejó de interesarse en el sexo, el cine, la escritura y el dinero. A finales de 1981, y para presionarlo para que recobrara el entusiasmo y escribiera el esperado libro, Cristina sugirió hicieran un viaje nómada por Europa, sin un destino ni fecha de regreso. Durante 8 meses, la pareja visitó países como España, Londres, Hungría y Austria. En Praga, Checoslovaquia, Paulo visitó la catedral y ahí pidió al niño Jesús le concediera ser un escritor reconocido y leído en todo el mundo. A cambio le prometió un manto bordado con hilos de oro para cubrir su cuerpo. Luego de su visita a Praga, Paulo y Cristina viajaron a Alemania, donde conocieron el campo de concentración nazi Dachau. Ahí Paulo recibió la primera señal que lo encaminó con su destino como escritor. La vida está llena de señales. Y es una cuestión de mirar. Saído que apareceu a imagem de la visão, havia uma energia muito mágica, muito forte nesse momento. Ele se pone a llorar. Sim, se pode chorar muito, muito, muito. Un haz de luz blanca con apariencia humana habló brevemente con él y le advirtió de un nuevo encuentro 2 meses después. Pasado ese tiempo y mientras tomaba un café en Holanda, Paulo vio de nueva cuenta al hombre que le había marcado la señal en Alemania. Temeroso, lo enfrentó solo para descubrir que era un representante de la orden religiosa católica Ram Rigor, Amor y Misericordia, cuya misión era encauzarlo a esta religión. Era uma pessoa comum, como qualquer outro, mas que venia para conversar com Paulo, para iniciá-lo numa ordem, na ordem católica, da Igreja Católica, e venia para fazer
que um crescimento em vida de Paulo, uma transformação. Atraído por este misterioso hombre que Paulo identifica como Jean, Coelho lo convirtió en su guía espiritual y junto con Cristina decidió abocarse a cumplir los rituales e instrucciones que le ordenó para ingresar a RAM, lo que implicó dejar su trabajo y vida anterior para adentrarse a otra totalmente espiritual. De regreso a Brasil, los Coelho crearon una editorial y lanzaron el primer libro de Paulo, Manual del Vampirismo. Al cabo de meses, en Río de Janeiro, se celebró la reunión que lo ordenaría mago. Sin embargo, un arrebato de ambición lo llevó a tocar el símbolo de la ordenanza representado por una espada medieval, por lo que recibió el castigo por su falta de abstinencia y humildad. Humildad, sí. Y no había. No había, él estaba muy convencido, muy contente até, muy... Entonces, se passou que o mestre disse, não é o momento, necessita fazer a peregrinação novamente. Para que se dê conta. Novamente não, a primeira vez, né, a Santiago, mas fazer, se dê conta, precisa ter paciência. Deus se manifiesta em todas essas coisas e quando caminas, como que te abre uma comunicação. O caminho é um exercício à humildade, porque tienes que dormir en los refugios, ¿no? Y tienes que tener la humildad y la sabiduría de entender. Coelho fue condenado a buscar nuevamente la espada en Europa a través de una de las 3 rutas medievales. Paulo identificó en 15 días el lugar, el Camino de Santiago, un recorrido conocido únicamente en España por los fieles católicos. Pero llegar a él lo retrasaría 1 año más. Nuevamente fue Cristina quien dispuso la fecha del viaje. La pareja arribó a Madrid donde se separaron. Cristina fue encomendada por Jean a esconder la espada que Coelho buscó en compañía de un guía y un esclavo, haciendo la peregrinación de Santiago. Hay varios lugares de peregrinación mágicos, Belém, Roma, Tibete, la India. Porque Paulo me havia hablado muito desse caminho, eu leí o livro Peregrino, depois leí sobre a história de Santiago e me chamou a atenção porque o caminho pode ser hecho por pessoas que querem simplesmente caminhar. O caminho te ensina a humildade de dormir em los refúgios, não? O caminho te vai ensinando coisas, metáforas, lecciones. Eso es un milagro, los milagros del Camino de Santiago de Compostela, esos son los grandes milagros. No solo finalizó, como Paulo empieza todos los días y finaliza todos los días el Camino de Santiago de Compostela. 300 metros antes de llegar a Compostela, un animal herido se cruzó en su camino. Paulo lo siguió hasta una iglesia donde se encontró con su maestre Jean, quien ahí lo ordenó formalmente como mago. Para la magia no hay explicación. Hay una cosa muy importante. Tenemos que respetar el misterio. Desde entonces le fue conferido el don de la sabiduría y el éxito a través de sus futuras ambiciones. Una de ellas, convertirse en un escritor reconocido y famoso. Eu sabia que ia ter outras provas, outras lutas, outras coisas. Ali foi, como se diz, uma coisa condensada, uma coisa resumida, um resumo, como se fosse um resumo da vida. Então, mas que a coisa iria continuar e que necessitaria de muito rigor, muita disciplina. Claro que soy mago. Yo creo que la cosa más importante que aprendí en el Camino de Santiago fue que la magia está en el camino de las personas comunes. Todos nosotros tenemos esta posibilidad. El problema es que no la aceptamos. Fue la visita al Camino de Santiago lo que propició la creación de su primera novela, El Peregrino de Compostela. Pero sería El Alquimista, su segunda obra, la que dio a Paulo Coelho el reconocimiento y la fama mundial que tanto esperaba. Paulo está en más de 67 idiomas, ya lo han traducido, y eso es algo que muy pocos autores lo consiguen. Usted va en África, en el supermercado en África, va a ver un libro mío. Y qué alegría, porque el sueño de todos los escritores es compartir
su corazón. Es decir, es leído. Permanece en La historia detrás del mito de Paulo Coelho. El parche anticonceptivo es seguro y cómodo y se adapta a tu estilo de vida. Te invita a continuar. Guiado por lo que Paulo Coelho describe como señales que marcaron su destino, en 1987, y tras su regreso de España, comenzó la elaboración de su primer novela. Encerrado en su departamento y durante más de 20 días, conformó la historia que una vez publicada, inició su carrera como novelista. El peregrino de Compostela, diario de un mago. Pronto se colocó en el primer lugar de ventas con más de 500.000 de ejemplares vendidos, algo insólito para un escritor brasileño. Sin embargo, no fue hasta su segundo libro, El alquimista, que Coelho traspasó las fronteras para convertirse en un autor conocido en el mundo. Curiosamente, las editoriales no querían publicar la historia que detonaría en bestseller. Pero mientras Paulo cosechaba fama y éxito económico, el 21 de agosto de 1989, supo de la muerte de Raúl Seijas, su ex socio y compañero musical, a causa de una pancreatitis provocada por el exceso de alcohol. Bajo el impacto de su fallecimiento, Coelho abandonó para siempre el alcohol y las drogas. Hay que ser menos cínico e hipócrita cuando hablamos de las drogas. Tenemos que decir, mira, las drogas son malas porque son buenas. Ojo, no te van a matar, pero van a matar la cosa más importante de tu vida, que es tu poder de decidir. 25 años después y ya siendo una figura exitosa y famosa de la literatura, Coelho cumplió su promesa al niño Jesús de Praga. La madre de Cristina cosió el ropón que en 2005 el niño recibió. Levar un manto, porque él se tornó un gran escritor. No, impresionante. La cumplió. La cumplió, sí. Yo diseñé todas las cosas del manto y mi madre fez el bordado. Entonces fue muy emocionante. Embalado en una caja acrílica en el aeropuerto Charles de Gaulle, en París, el manto fue motivo de un incidente con la policía. La caja tenía que pasar por la máquina de rayos X, pero por su tamaño era imposible. Paulo se negó a dejarlo y tras una discusión, un oficial mayor que reconoció al maestro Coelho autorizó su embarque sin ser radiografiado. Cuando Paulo entregó el manto al padre Anastasio Roquero en la iglesia de Praga, el sacerdote no le dio importancia, lo guardó en la sacristía como lo hacía con otros muchos regalos que recibía el Santo Niño Jesús. Pero al escuchar a un grupo de turistas que reconoció al escritor y le pedían autógrafos, el sacerdote comprendió el significado del regalo, volvió por él a la sacristía y se disculpó con Coelho, prometiéndole colocarlo al niño. El niño Jesús de Praga ayudó y todo corrió muy bien. Fueron sus vivencias las que desde El peregrino de Compostela conformaron las historias de sus libros, siempre motivados por una filosofía espiritual correlativa con el universo y la vida. Libros como El peregrino de Compostela, El alquimista, Brida, 11 minutos y El Zahir, entre otros, han sido objeto de elogios y reconocimientos para su autor, produciéndole millones de dólares por derechos en todo el mundo. Paulo está en más de 67 idiomas, ya lo han traducido, y eso es algo que muy pocos autores lo consiguen. Si usted va en África, en el supermercado en África, va a ver un libro mío. Y qué alegría, porque el sueño de todos los escritores es compartir su corazón, es decir, es ser leído.
Pero justamente por su éxito y la cantidad millonaria que ha vendido ha hecho que periodistas, escritores y poetas renieguen y critiquen su narrativa y reduzcan su valor literario, aseverando incluso que sería muy improbable su nominación al Premio Nobel de Literatura. Porque su narrativa es muy simple, porque no reúne la complejidad, no es tan universal como puede ser Saramago, como es Kundera, o es Octavio Paz, o Carlos Fuentes. Bueno, si recibiera el Premio Nobel de Literatura, no, bueno, yo creo que habría una protesta en todo el mundo, ¿no? Porque no es original. No es un original, es bastante previsible su narrativa. Paulo Coelho ha sido motivo de innumerables homenajes. Está incluido en el libro de los récords Guinness por más de 135 millones de libros vendidos, y 4 de sus historias serán llevadas próximamente al cine, una de ellas por los estudios Warner Brothers. Tras la trascendencia que actualmente tiene Coelho como escritor a nivel mundial, lo ha convertido en un personaje mítico y de leyenda. En 2006, la Asociación de Libreros Mexicanos le entregó el premio Las Pérgolas debido a su vasta producción literaria. Hola, soy Paulo Coelho, estoy hablando desde París y me da una gran alegría estar con vosotros, ni que sea a través de un vídeo en la convención del ALMAC, porque ustedes, con mucho cariño y mucha generosidad, me concedieron un premio que para mí es muy importante, que es el premio Las Pérgolas. En Francia, el expresidente Jacques Chirac le otorgó la Legión de Honor, honor dado a personalidades que han contribuido a la cultura de esa nación. En París, el legendario Hotel Bristol rebautizó una bebida de chocolate con su nombre en honor a los pasajes de sus salones, con que Coelho ambientó el Zaïre. Paulo Coelho dont les personnages venaient venaient prendre un chocolat en fin d'après-midi. Toujours c'était leur rituel de prendre un chocolat à l'Hôtel Bristol. Paulo Coelho fue durante una época una persona que se quedó acá mucho tiempo y se hizo parte del hotel, de la atmósfera y del ambiente. Entonces, para hacerle un honor, y como estábamos muy contentos con él y él también encontró en el Bristol su casa, decidimos crear el chocolate de Paulo Coelho. Pero aunque la fama de este chocolate, cuya fórmula involucró al propio escritor, ha atraído a miles de turistas al palacio hotelero, su preparación se hace solo en temporada de invierno. On le sert pendant tout l'hiver à partir de septembre. Il est très demandé en période d'hiver, en fin d'après-midi l'hiver quand les rues sont beaucoup plus froides à Paris. Donc les gens viennent pour déguster ici, pour se réchauffer. La trascendencia que literalmente han tenido las obras de Paulo Coelho no solo le han permitido convertirse en una figura universalmente conocida, también es objeto de una vasta mercadotecnia que incluye la producción de objetos alusivos a su obra y figura como agendas, audiolibros y pensamientos que insisten en catalogarlos como aspiracionales y de autoayuda, cosa que a Paulo poco le importa. Algunos de sus libros parecen como de autoayuda, porque siempre hay una moraleja, siempre hay como consejo indirecto. No le gusta asumirse como autor de libros de autoayuda, pero en el fondo son eso. En marzo de 2008, el periodista brasileño Fernando Moraes escribió El Mago, la extraordinaria biografía que narra la vida de Paulo Coelho. No conocía lo que ocurría alrededor del mundo de Paulo y estaba interesado en hacer esta entrevista y pues bueno, hizo creo que la trayectoria que él tenía, el trabajo que él había realizado anteriormente. Yo le di la llave de mis archivos. Mira, mi biografía es verdad, todo, pero no soy yo. Porque olvido una parte que es el lado espiritual. Entonces cuando leí me encantó el tipo. Dice, pues valiente, ¿eh? Vivió unas situaciones, tiene sus momentos de cobardía, pero en general es un tipo valiente. Pero no veí la parte espiritual, y eso faltó.
A través de 3 años de compilar entrevistas, seguir al autor y los diarios íntimos que el propio escritor estuvo a punto de incinerar, Moraes reveló al hombre que goza de los privilegios de la fama, pero mantiene su figura en bajo perfil entre Río de Janeiro, París y Ginebra. Es millonario, pero vive de manera simple en zonas alejadas del bullicio, pero vastas de montañas y lagos, que detesta las conferencias de prensa, pero le encanta sorprender a sus lectores con apariciones y firmas de autógrafos inesperadas, que ha sido obsequiado con una residencia de $4.5 millones por el emir de Dubái, que tuvo su primer auto de lujo hasta 2006, cuando una empresa alemana de automóviles le obsequió un último modelo a las puertas de su casa en París, como pago a 2 cuartillas que enmarcaron su informe directivo, que viste siempre de negro y reza diariamente un Ave María a ciertas horas del día, manías que lo hacen ser señalado como víctima del trastorno obsesivo-compulsivo que Coelho refuta. Yo tengo un trastorno compulsivo obsesivo que en la internet. A ver si tengo otro trastorno compulsivo obsesivo, que es porque rezo. Y el biógrafo, que es comunista, cree que ese es un trastorno compulsivo obsesivo. A las 6 horas de la tarde siempre rezo una Ave María. Y cuando me conoció, vio para todo un minuto y rezaba. Y en las conferencias rezaba, no sé qué, cree que es un trastorno compulsivo obsesivo. Este 24 de agosto, Paulo Coelho cumplió 62 años de edad. Lo festejó con el lanzamiento en Latinoamérica de su más reciente libro, El vencedor está solo, que en México, Random House Mondadori lanza el 7 de septiembre. Paulo Coelho es hoy uno de los autores contemporáneos de la literatura más leídos y admirados, gracias a su filosofía de la vida, que a través de sus libros comparte a millones de lectores. Sufre, abúrrete, enfádate, pero reí de ti mismo, porque nada es serio, nada es serio, todo es una gran alegría. Amén. Gracias. Yo soy Atala Sarmiento y esto fue La Historia Detrás del Mito. Hasta la próxima. El parche anticonceptivo es seguro, cómodo y se adapta